La situación de violencia que vive Nicaragua, los casos de tortura en México, los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, incumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC en Colombia. Algunos temas denunciados en las audiencias públicas que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santo Domingo. Hoy el tema será Venezuela, la violación de los derechos humanos y las calificadas fraudulentas elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuya función es promover la observación y la defensa de los derechos humanos en la región. Cada año realiza un periodo de sesiones para evaluar este y otros temas. La edición número 168 fue inaugurada el pasado 3 de mayo en República Dominicana. Sin embargo, las audiencias públicas comenzaron el 7 de mayo y culminarán el sábado. Hasta ahora estos han sido los temas que se han discutido en Santo Domingo. 7 de mayo. Representantes de la sociedad civil de México pidieron a la CIDH instar al gobierno de su país a reformar la Constitución para crear una fiscalía autónoma, independiente y profesional para investigar los casos de tortura y desapariciones forzadas. Es importante que también las procuradurías federales y estatales y cualquier otra autoridad se abstenga de cuestionar las razones por las cuales se denuncia tortura y que el Estado reconozca pública y notoriamente la existencia del problema de tortura, el daño que ocasiona y la importancia de proteger los derechos reconocidos de las víctimas de tortura, así como apoyar a las organizaciones y personas que acompañan en la defensa de sus derechos. Según organizaciones sociales, estiman que se contabilizan de entre 30.000 y 50.000 desaparecidos desde el 2007 hasta el 2017. Ese mismo día, organizaciones sociales de Nicaragua denunciaron que desde el pasado 16 de abril hasta la fecha, 59 personas han perdido la vida en las protestas, entre ellas la de un periodista. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega solo reconoce 10 fallecidos. La ola de manifestaciones fue desatada tras la aprobación de una reforma de seguridad social que fue revocada días después. 8 de mayo. Representantes de la sociedad civil de Brasil reclamaron justicia por el asesinato de la concejal Marielle Franco y el conductor que la acompañaba, Anderson Gómez, tiroteados en marzo pasado en el centro de Río de Janeiro. Aseguran que este doble homicidio fue ejecutado por discriminación y para tratar de amedrentar a los movimientos sociales y a las minorías. En este día, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa también fue abordado. Los padres de los normalistas que desaparecieron desde 2014 acusan al Estado de negligencia y aseguran que continuarán su lucha hasta llegar a la verdad, pase lo que pase. Ya basta de tantas mentiras. Ya basta de que el gobierno se esté burlando de uno. Ya no queremos que las audiencias sean fuera de nuestro país. 9 de mayo. Defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil de Colombia denunciaron ante la CIDH la persistencia del paramilitarismo en el país, al tiempo que reclamaron el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC, entre ellas garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. También denunciaron los asesinatos de líderes sociales. Hasta ahora se contabilizan 46 en el primer trimestre del año, 20 homicidios más en comparación con el mismo periodo del 2017. 10 de mayo. Hoy se debatirá en las audiencias públicas las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela, unos comicios de los que varios mandatarios de la región, así como organismos internacionales, han calificado de fraudulentos. La violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas las detenciones de menores de edad por manifestar el rechazo al Ejecutivo en redes sociales, también será denunciada. Vamos a saludar hasta ahora en República Dominicana a Carlos Patiño Pereda. Él es defensor de derechos humanos, coordinador además de exigibilidad de derechos humanos de la ONG venezolana Provea, uno de los oradores en estas audiencias de la CIDH que van a comenzar en tan solo minutos. Señor Patiño, un buen día, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días. ¿Qué van a presentar ustedes el día de hoy ante la CIDH y qué van a pedir? Sí, bueno, es importante resaltar que tanto el día de hoy como mañana hay 5 audiencias en total que son referentes a Venezuela. El día de hoy tenemos a las 10:15 una audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela. Curiosamente, es una audiencia que fue solicitada por el Estado venezolano. Llama la atención que, bueno, cuando las personas que en condiciones que no tienen ninguna discapacidad están sufriendo por las situaciones de salud y alimentación en Venezuela, ¿qué puede el Estado decir en relación a las personas con discapacidad que son más vulnerables inclusive ante la
emergencia humanitaria compleja que está sucediendo en Venezuela. Luego, a las 11:30, hay una audiencia sobre el proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Hay que decir que esta es una audiencia que de oficio dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, en ambas audiencias participará Provea, pero también, por ejemplo, en la discapacidad va a participar la Confederación de Sordos de Venezuela, y en la de procesos electorales asistirá el Observatorio Electoral Venezolano, el Centro de Justicia y Paz, CEPAS, la Red de Observación Electoral Venezolana y Espacio Público. Luego, el día de mañana, habrá 3 audiencias de Venezuela también. Mañana tenemos la primera es sobre violaciones de derechos humanos por la justicia militar en Venezuela. Ahí estará participando Provea junto al Observatorio Venezolano de Prisiones y la organización Acceso a la Justicia. Luego tenemos la audiencia de denuncias de hostigamiento contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Y finalmente habrá una audiencia sobre la situación de derechos humanos de venezolanos en el contexto de movilidad, es decir, de los migrantes venezolanos en las Américas. Esta es una audiencia bien importante porque tiene carácter regional. Fue solicitada por 40 organizaciones de derechos humanos de la región latinoamericana, preocupadas por la situación de los migrantes venezolanos y sus derechos humanos. ¿Sirve, Carlos, presentar este tipo de denuncias cuando se habla de derechos humanos? Se lo ha dicho a nivel local, a nivel internacional, se ha presentado ya en este tipo de escenarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué sirve? Presentar lo que todo el mundo conoce, pero que ha pasado mucho tiempo y no se logra nada, ni siquiera permitir un canal humanitario que tanto se lo ha pedido al presidente Nicolás Maduro. Bueno, hay que resaltar que este es uno de los pocos espacios donde puede haber cierto nivel de diálogo, en el sentido de que el Estado, los representantes del gobierno venezolano asiste a las audiencias y nos permite tanto a las organizaciones de derechos humanos reiterar lo que ya hemos venido denunciando, pero además escuchar los argumentos del Estado, que es uno de los pocos espacios, como te decía, donde ellos pueden intentar justificar las violaciones a los derechos humanos, pero además está la comisión presente, están los relatores, están los comisionados de la OEA, de la Comisión Interamericana, y también ellos hacen exhortos, hacen señalamientos. Sí, también, como tú dices, uno de lo que ha evidenciado en estas audiencias es que el Estado no muestra ningún interés por resolver las violaciones de derechos humanos, más bien trata de justificar lo injustificable. Pues vamos a agradecer a Carlos Patiño Pereda, defensor de derechos humanos, coordinador de exigibilidad de derechos humanos de Provea, quien va a estar hoy en la CIDH como orador. Un buen día y muchísimas gracias por tomarse estos minutos para atendernos aquí en la mañana de NTN 24. No, seguimos a la orden. Gracias a ustedes por la llamada, por difundir esta información.